Para mí esto es algo, no sé cómo describirlo, pero cada vez que es el privilegio de poderles compartir una palabra, también Dios obra en mi vida y hace un montón de cosas. Entonces, para mí también es edificante poder estar aquí con ustedes. Y por eso agradezco también mucho. Bueno, hoy les quiero contar que hace unos días tuve un sueño. Bueno, no fue un sueño, fue algo que me ocurrió antes de despertar. Y no es muy común, porque escuché una voz que me decía, Adán como Sadoc, o Adán igual a Sadoc. Realmente, no sé, de pronto a algunos de ustedes sí les puede pasar eso, que escuchan una voz o tienen sueños muy claramente que vienen del Padre del Señor, pero a mí Dios me habla normalmente de otras maneras a través de su palabra, pero cuando lo hace así, yo le presto mucha atención. Y me intriga mucho. Entonces, esto pues me ha animado a investigar y a leer y a buscar, empezando porque Sadoc pues no es un nombre que yo recuerde mucho en la Biblia. O sea, realmente yo he leído la Biblia, no sé, ya desde hace varios años, no sé cuántas veces la leí de pasta a pasta, pero pues el nombre de Sadoc no es el que está pues más ahí recordado. Entonces yo, esta predica el día de hoy la he titulado El personaje secundario. El personaje secundario. Y es que debido a esto de que a este personaje de Sadoc no le reconocía, pues tuve que buscarlo donde estaba. Y este es nombrado en los libros de Segunda de Samuel y Primera de Reyes. Bueno, también está por allá en Crónicas, pero normalmente está ahí como su espacio protagónico, por así decirlo. Y hablando de protagonismo, si esto fuera una película, por eso yo puse ahí como esa manera de mostrar este título de esta predica. Si esto fuera una película, Sadoc sería un personaje secundario. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, ahí en esa parte de esta historia, y no iba a tratar de no ser muy extenso, David ya estaba viejo cuando lo muestran en el texto de Primera de Reyes. Y voy a irme directamente a esa parte del texto porque es de ahí donde vamos a extraer como la enseñanza del día de hoy. Obviamente pues no les va a contar qué más he visto acerca de la relación con Adán y esto, pero simplemente voy a traer algo de lo que Dios me ha dado a través de esta inquietud que me ha puesto y que creo que es muy importante o muy relevante para la iglesia y poderlo compartir. Entonces, vamos a la escritura, está en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5 al 10, dice: Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló, diciendo: Yo reinaré, se hizo de carros y de gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo, esta parte es importante, se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, aquí ya aparece Sadoc del que estamos hablando, Benaía, hijo de Joaida, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas, vacas, animales gordos, junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces aquí vemos una trama bien importante, esa diapositiva es. Y me voy a concentrar en unos pocos personajes porque pues, la idea es que esto no se nos vaya hasta las 3 de la tarde. Ahora ustedes dirán, pues sí, lo hace más. Entonces, tenemos al rey David, ya está viejito, ¿cierto? Tenemos a Sadoc, del que estamos hablando, este sacerdote, y tenemos a Abiatar,
que es otro sacerdote. O sea, en ese entonces habían dos sumos sacerdotes en el reino, ¿cierto? Y resulta que Abiatar se confabula con Adonías, que era uno de los hijos de David, que dijo, pues ya mi papá está viejito, voy a aprovechar y yo me hago rey. Entonces, ¿qué hizo? Se confabuló con Abiatar, dijo, y miren esto tan interesante, Abiatar aquí pierde como su estatus delante de Dios como sacerdote o sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque deja de hacer las cosas como para Dios, sino para validar algo que le convenía más. Entonces, y empiezan a confabular para arrocar al rey. En cambio, Sadoc, ¿no? Sadoc permaneció fiel al rey. Dice que él no se juntó con Adonías, junto con otros más, pero ahí está Natán y está Benaía, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Listo, lo importante es hacerlo hasta ahí. Entonces aquí vemos toda una trama para tomar el poder como tal. Y esto es muy delicado porque lo que les decía, no estamos hablando de cualquier persona ahí, son los sumos sacerdotes, eran personas que tenían un alto rango en el reinado, ¿sí? Eran personas con poder. O sea, aquí básicamente estaban fracturando, estaban quebrando la voluntad de cómo deberían de ser las cosas. Entonces, uno conspirando con un oportunista y el otro siendo obediente y fiel. Entonces, aquí vemos a dos caras de esa moneda, de ese sacerdocio. Entonces, ¿qué pasa acá en este momento? Y es, Natán le dice a Betsabé es la mamá de Salomón. Recuerden que quien sucedió en el reinado al rey David fue Salomón, que aquí está pintadito como tal. Y le indica, le dice esto, esta parte está en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 29 al 35. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llámeme, otra vez vuelve aquí, al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en presencia del rey, y el rey les dijo, tomad vosotros, siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá, y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque él es el escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces, aquí vemos que Sadoc estaba del lado correcto de las cosas. ¿Por qué? Porque él no tomó partido de posiblemente con quién me conviene más, ¿cierto? Estar a quien puedo, digamos, habilitar para que reine, porque eso va a estar conmigo. Él estaba en pro de lo que Dios había mandado, ¿sí? De quien había ungido como rey. Y a través de esa unción como rey venía una obediencia a servir al templo y a servir a Dios, ¿cierto? En pro del pueblo, no al revés, no convertirse en un validador delante del pueblo, porque claro, el pueblo creía en un sacerdote. Entonces, cuando alguien se hace ese sacerdote, en este caso Abiatar, para validar unas intenciones, haciéndose para que yo soy hijo del rey David, entonces tengo derecho al trono, está haciendo las cosas incorrectamente. ¿Ok? Pero entonces, sigamos haciendo énfasis en Sadoc y veamos quién era él. Entonces, el resto de los personajes para el día de hoy no les vamos a hacer ningún estudio porque la idea es poder que veamos a este hombre que al parecer era un personaje secundario dentro de esta historia, pero que tiene un rol y un papel muy importante. Y yo quiero que ustedes comiencen a verlo de una manera muy especial. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo primero, ahí me perdonan de pronto la letra aquí se ve un poco pequeña, pero yo les voy a contar y ustedes si tienen su Biblia, pues vayan siguiendo. Listo.
Entonces, lo primero que tenemos acá es que Sadoc, su nombre, el significado de su nombre es, en hebreo es justo o justificado. También en algunas, digamos que en algunas traducciones lo alcanzan a llevar hasta recto. Listo. Y gracias, pastor, que me dio un dato muy, muy importante, y esto lo vamos a tener aquí guardado para más adelante. Y es que el nombre Sadoc es el diminutivo de Melquisedec. O sea, mire que tienen la misma finalización fonética, Sedec, ¿sí? Abreviatura. Entonces, este nombre Sadoc es un diminutivo de Melquisedec. Y ahorita vamos a ver por qué es importante de pronto tener en cuenta ese tema. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Entonces, este hombre es llamado justo, es un hombre justo, y en su actuar vemos cómo él es justo, ¿cierto? Está actuando de manera correcta, recta delante de Dios, ¿sí? Es justificado. Lo segundo es que es un hombre fiel y obediente. De pronto yo aquí no voy a entrar, digamos, como en detalle, a poner a leer a Segunda de Samuel y Primera de Samuel, pero podemos ver cuando leemos esos capítulos. Ahora, si se animan en su casa, pueden hacerlo para que vean esta historia que es bien interesante. Podemos ver que este hombre era un hombre fiel y obediente, porque lo vemos a través de los tiempos, acompañando al rey y llevando ese sumo sacerdocio de llevar el arca a donde tenga que irse, ¿sí? Para protegerla, para guardarla, para ministrar la presencia de Dios en donde era necesario. Incluso acompañó a David cuando tuvo que salir corriendo de Jerusalén cuando hubo una rebelión hecha por su otro hijo Absalón, porque esta no era la primera, para que ustedes sepan cómo son las cosas. Esta no fue la primera. Incluso se hizo pasar como espía, digamos, en tiempos de Absalón, para confiarle a David qué es lo que estaba pasando. Miren, en este momento, cuando Adonías, que es el otro hijo que se está en esta historia levantando en contra o a tomar este poder, él rechazó esa alianza, él no estuvo, digamos, de acuerdo con eso, ¿sí? Y finalmente fue un hombre obediente, porque vemos que al llamado del rey, a la promesa hecha de quien iba a ser el rey, al conocer y a saber cuál era el propósito de Dios y cómo había visto Dios en Salomón, el próximo rey, rey de Israel, él lo ungió para que fuera rey. Entonces, un hombre obediente. Ahí vemos cómo este hombre actúa. Un llamado y un propósito. Un llamado y un propósito. Podemos ver un llamado y un propósito. Cuando investigamos, resulta que Sadoc es del linaje de Eleazar, uno de los hijos de Aarón. Uno de los hijos de Aarón. Y precisamente fue Eleazar el que recibió de Aarón el sumo sacerdocio cuando Aarón murió. ¿Sí? En el linaje de Eleazar, y Sadoc representaba ese linaje de Eleazar, estaba el sumo sacerdocio. Entonces, era un hombre que tenía un llamado desde su familia, desde lo que el llamado había hecho Dios a ser sumo sacerdote para Dios, consagrarse a Dios como tal. Esto lo podemos ver, para los que toman nota, está en Números capítulo 20, versículo 23 al 26, ¿sí? Donde Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, y en el versículo 25 dice: toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido con su pueblo y allí morirá. Ahí fue cuando hubo un traspaso de ese sacerdocio como tal. Entonces, interesante ver que era un hombre con marcado llamado y con un propósito para servir como sumo sacerdote y para consagrarse pues para Dios. Finalmente también vemos en él, al revisar su vida y al revisar lo que está escrito en la Biblia, que deja un legado. Y es que en tiempos de Ezequiel, estamos hablando ya de un profeta, estamos hablando ya de tiempo mucho más adelante, cuando el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia exiliado.
Dios habla al profeta Ezequiel y le empieza a comentar, ya en la última parte del libro de Ezequiel, empieza a comentar cómo va a restaurar el templo y el pueblo de Dios, y le manda a decir que tiene que llamar a los hijos, miren pues, a los hijos de Sadoc, o sea, al linaje de Sadoc. Pudo haber dicho a los hijos de Eleazar, pero dijo a los hijos de Sadoc, y estaba recordando lo que este hombre, o sea, Dios acordándole al profeta Ezequiel, lo que este hombre había dejado y cómo su corazón y cómo había sido su sacerdocio. Y ese era el sacerdocio que le está diciendo a Ezequiel que debía ser configurado para esta nueva restauración del templo. Miren, está en Ezequiel capítulo 44, versículo 15, dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Estas historias que están documentadas en la Biblia nos sirven de advertencia, de forma de, digamos que, de llamar la atención para que nosotros podamos hacer también, voy a decirlo así, analogías en donde nosotros también nos podamos ver reflejados. O sea, no están las historias escritas ahí pues simplemente para ver lo que le pasó a otros, sino que nosotros también podamos usarlas como espejo, como analogía sobre nuestras vidas. Entonces, a mí me gustaría, perdón, aquí se me pasó, se me ha salido Navilucho. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces yo quiero preguntar el día de hoy, ¿quiénes son los Sadoc en el 2021? ¿Quiénes son los Sadoc en el 2021? A manera de poder uno ver estas escrituras, ver lo que está pasando, cómo les pasó, qué es lo que hicieron, nosotros podamos sentirnos identificados con ese llamado que Ezequiel dice que habrá un nuevo sacerdocio, un sacerdocio que va a hacer las cosas como lo hicieron los hijos de Sadoc, como lo enseñó, o sea, como lo profesó Sadoc. ¿Listo? Y me parece muy importante aquí traerles a colación lo siguiente. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6. También lo dice en el capítulo 5, versículo 10, pero aquí me parece que está un poco más completo. Dice: y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Nos hizo qué? Para Dios. ¿Para quién? No para los hombres, no para, digamos que no para nuestras intenciones, no para nuestra conveniencia, no, para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, sí, ¿cómo les parece que sí somos sacerdotes? Y no somos cualquier sacerdocio, somos sacerdotes para Dios. Tenemos a cargo un templo donde habita el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese templo? Nuestro cuerpo. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Nosotros somos sacerdotes, pero hemos sido llamados sacerdotes de aquel que fue llamado sumo sacerdote, pero no cualquier sacerdocio, sino uno de un más alto linaje que el de los hijos de Leví. ¿Sí? Y ese es Jesucristo. Mire, en Hebreos, en el capítulo 7, cuando ustedes tengan tiempo, lo leen completico, ¿cierto? Dice que Jesús es garante, que es fue hecho fiador de un mejor pacto. Y nos hablan del sacerdocio, de dónde viene la línea de sacerdocio de Jesús, y habla de Melquisedec. ¿Se acuerda que ahorita hablamos más temprano de Melquisedec,
del diminutivo ¿verdad? Melquisedec. Gracias. Ya tienen hambre por aquí. Entonces, miren, en estos tiempos modernos han tratado de pronto de que nosotros nos devolvamos digamos que a costumbres o prácticas judaicas, ¿sí? Pero nosotros somos portadores de un mejor pacto, gracias a Jesucristo, ¿sí? Por el sacerdocio, por la línea de sacerdocio de Melquisedec, que es aún mayor que la de Leví, ¿sí? Y nosotros somos configurados, ¿qué? Sacerdotes, somos reyes y sacerdotes para el servicio de Dios. Y mira, dice la palabra de Dios que su palabra está escrita en nuestros corazones y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero volver a la historia, ¿cierto? Y hagamos una analogía. El rey David es el rey, es la representación de la autoridad, es la representación de, digamos, como terrenal, ahí en esta historia de Dios. ¿Listo? Y vemos ahí en ese lugar, vemos a dos, devuélvete por favor ahí, otra más por favor, ahí. Y vemos dos sacerdocios. Y yo podría decir que en nuestras vidas nosotros pareciese que viviéramos con dos sacerdocios, parece que tuviéramos una dualidad de sacerdocio, ¿sí? Y a veces ese sacerdocio aplica es dependiendo de las circunstancias. Pero hay Adonías, ¿cierto? Adonías que vienen a tentar a ver cómo pueden quitarle el verdadero trono a Jesucristo, al que se debe sentar en el trono de nuestras vidas. Y hay Adonías que quieren confabular con ese sacerdocio raro, malo que está entre nosotros para sentarse en el trono de nuestras vidas. Hay como una especie de habilidad. Y a veces pues, eso puede ser, no sé, eso puede ser un vicio, puede ser la cultura, puede ser una adicción, puede ser una relación tóxica, puede ser las costumbres, no sé. Les voy a contar algo acerca de mi vida, ¿sí? Y gracias a este tema, digamos que he podido vislumbrar, he podido ver cosas muy interesantes. Y es que, por ejemplo, para mí la relación con mi trabajo puede ser ese Adonías que trata de asociarse con esa parte del sacerdocio que trata de validar esa mala relación como si fuera lo que realmente debiera gobernar en mi vida. Ahora, yo no estoy diciendo que el trabajo sea malo, no estoy diciendo eso, sino que yo tengo un problema con la relación que tengo con el trabajo. Yo a veces le doy una importancia digamos que a lo que pasa con mi trabajo, que le quita el tiempo a todo, o sea, destrona todas las cosas, primeramente a Dios, mi familia, y tengo que reconocer eso, ¿sí? Y ¿qué pasa? Que ese Abiatar trata de validar como que, no, es que es bien, o sea, trabajar está bien y ganar el dinero para la casa y el sustento de la casa está bien, pero cuando el trabajar sobrepasa los límites y está tomando el lugar incorrecto en mi vida, créanme que este mes se me está convirtiendo en algo que le está quitando el gobierno al Señor. Y eso puede estar pasando en tu vida. De pronto nosotros, y es muy sutil, ¿saben por qué? Porque usamos esa validación sacerdotal, es decir, esto para los ojos de todo el mundo está bien. La pregunta es, si yo soy un sacerdote como Sadoc, yo estoy ministrando como para Dios. Hago las cosas para Dios. Tengo un propósito dado en Dios. A veces hay algunas decisiones que van a ser difíciles y las personas, el común de la gente, no la van a entender y van a parecer como que este man está loco, ¿cierto? Pero si vienen digamos que del correcto, de las cosas correctas, tú no tienes por qué preocuparte.
Posiblemente aquí este Abiatar, está haciendo aquí, va a decir cualquier barbaridad. Este Abiatar está diciendo, bueno, parece que hay mejor relación entre el rey David y Sadoc, y este señor ya se está muriendo. Aprovechemos ahorita, ¿cierto? Porque también tiene muy buena relación con Sadoc, y yo como quiero seguir siendo el sumo sacerdote, seguir teniendo, digamos, como de esos privilegios delante de todos, pues hago aquí alianza y mantengo mi puesto. Entonces, estoy diciendo cualquier cosa, eso no lo dice la Biblia, pero a manera de que podamos tenerlo como ejemplo de cómo nosotros puede que estemos teniendo esa dualidad. Y yo lo que te llamo es en este momento es a que tú hagas en este momento una revisión de conciencia. ¿Cuántas decisiones, cuántas cosas has hecho, has convencido a tu esposa, a tus padres, a tus amigos para hacer confabulando, para que las cosas sean para tu provecho, pero tú sabes que Dios está diciendo otra cosa? Porque tú lo sabes. Te lo aseguro que tu conciencia te lo ha gritado. ¿Sí? Yo he cometido errores. Y vuelvo y hago otro ejemplo. Hace tiempo tuvimos un tiempo económicamente muy difícil, muy difícil. Y era parte de la formación. Yo realmente, después de dar pasado el tiempo, yo pude ver cómo Dios estaba realmente formando nuestro carácter, incluso no solamente el mío, sino el de mis hijos, a través de esa situación. Y lo pude ver porque, a pesar de que la situación se veía muy difícil, era más mi mente la que sentía temor y miedo porque no veía por dónde fluían los recursos. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Llegó esa tentacioncita, digamos, como ese Adonías, a través de una oportunidad de empleo. Después de que a mí Dios ya me ha dicho que tenía que ser emprendedor. ¿Y saben qué? Ahí fue cuando ese sacerdocio de Abiatar empezó a como esto sí es como de Dios, y yo creo que sí, y me convencí internamente de que esto era para bien. ¿Saben quién estaba orando ahí? Era el yo manipulador que quería tener el control de mi vida, el control de los recursos, el control de la provisión de la casa, pero no se lo estaba dejando al verdadero rey de mi vida. Les estoy contando cosas para que ustedes también hagan ahí el filtro en sus mentes y recuerden qué decisiones están tomando. Ahora, esas decisiones que se apartan de lo que Dios realmente ha hecho en tu vida, de lo que Dios exige para nuestras vidas, porque Él nos dice a nosotros que seamos santos como Él es santo. Nosotros debemos dejar de temer y apuntalar nuestras decisiones en el temor de quedarme sin empleo, en el temor de quedarme sin dinero, en el temor de perder. Eso no es la manera de tomar las decisiones. La manera de tomar las decisiones es poder voltear nuestra mirada, voltear nuestra vida hacia el servicio, hacia esa consagración a Dios y preguntarle cuál es tu voluntad. Y entendiendo que esa voluntad, miren, es buena, es agradable y es perfecta. Así es. Así es. Entonces, quiero que sigas. Ok. Entonces yo quiero contrastar. Yo quiero contrastar y llevarte a un contraste. Y es que entiendas que hoy, de ese Sadoc del que estamos hablando, ese Sadoc eres tú. Ahí está ese dedo así señalándote. Tú. Ese Sadoc eres tú. El llamado a ser ese Sadoc eres tú. Y quiero que recuerdes, porque esto que te voy a decir, no lo he dicho yo, está escrito en la Biblia para ti. Y es así como Sadoc es justo, su nombre se llama justo, tú eres justo. En Romanos 3, versículo 22 al 24 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Todos fuimos justificados gracias a Jesús. Tú recibiste a Jesús. El que no haya recibido a Jesús, ahorita me dice y me acompaña un momento y hacemos una oración
y vas a recibir al Señor Jesús. Pero aquí todos, yo sé de pronto los que han visto y los que nos están viendo a través de internet, tú recibiste a Jesús como Señor de tu vida, has recibido gratuitamente justificación por su gracia. Entonces, tú también eres justo. Diga, yo soy justo. Y si Jesús me ha hecho justo, actuaré conforme a como Él ha dicho que soy. ¿Con qué? Con justicia, con rectitud, porque soy justo. Ya no soy, ya no soy yo quien vivo, ya es Cristo quien vive en mí. ¿Sí? Y lo vas a declarar, ¿vale? Eres hombre fiel y obediente, ¿sí? En Hebreos capítulo 10, 23 dice, 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y estamos hablando precisamente en Hebreos, donde nos hablan de ese sacerdocio, de Jesús, que es mayor, incluso que Moisés, es mayor que los levitas. Y Él ha hecho una promesa. Y tú, a través de la redención en Cristo, vas a mantenerte fiel, ¿sí? Vas a mantenerte fiel a esa esperanza, a lo que a lo que Jesús ha dicho sobre tu vida. Y eres obediente. Ahora, también tienes un propósito y un llamado. Y en Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién los eligió a ustedes? Jesús, el mismísimo Hijo de Dios. Y mire lo que dice aquí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo el que lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y hemos sido llamados para llevar, cuando Él dice de llevar mucho fruto, es que nosotros vamos a abundar de su carácter. ¿Quién se acuerda de los frutos que son dados por el Espíritu Santo? ¿Sí? Vamos a abundar en la manera en que Jesús va a abundar en nosotros como tal. Entonces tenemos un propósito en Él, ¿sí? En multiplicar, en ir a lo que es la gran comisión, ir y contarle a otros y discipularlos y poder llevarlos y enseñarles todo lo que en nosotros ha sido enseñado. ¿Listo? También vas a dejar un legado. Tú vas a dejar un legado. Tú tienes la potestad y el control de poder dejar un legado. Y aquí quise traer la palabra, una palabra de Josué que me parece muy buena, muy espectacular. Y es que dice Josué 24:15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, dice, pero yo, diga usted, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vas a dejar un legado. Las cosas no se van a quedar en ti, vas a reproducirlo. Y vas a tener hijos naturales en quienes reproducirlo. Y vas a tener hijos espirituales en quienes reproducirlo también, porque el legado no solamente se queda en casa, sino en hijos espirituales también, a discipular, ¿sí? Ahora entiendo, y esto no está aquí en este cuadrito, ahora entiendo que soy un personaje secundario para darle el protagónico al que verdaderamente tiene que sentar en el trono de mi vida. Ahora entiendo que yo soy un personaje secundario, pero ¿sabe qué? Esto lo dice Pablo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y no te inquietes si pareciera que no estás siendo protagonista.
En el libro de la vida está siendo escrito todo lo que tú haces y van a ser abiertos esos libros y Dios conoce y sabe qué hay en tu corazón, ¿sí? Haz el papel correcto, hazte del lado correcto. Siempre va a haber dos caras de las cosas. Ponte del lado de Dios, siempre te irá bien, a pesar de que las circunstancias parezcan o sean difíciles, siempre te irán bien. Entonces, quiero invitarlos a que ustedes realmente puedan hacer un acto de conciencia y a través de estas 5 cosas, ustedes puedan reconocerse como sacerdotes de un sacerdocio aún mayor, del que proviene de Jesús, el que ministra y hace feliz al Padre, porque ya no somos adoradores cualquiera, somos adoradores en espíritu y en verdad. Yo los animo entonces a que ustedes puedan vivir su vida bajo el sacerdocio correcto, el que quiera agradar a Dios, no a nuestras propias conveniencias, no a la de otros, sino que ustedes puedan servir al Dios vivo, al único. Los bendigo y muchas gracias por... ¿Cómo? Sí. Perdón, ¿quiénes de pronto por primera vez ahora han escuchado acerca de Jesús? ¿Quiénes nunca han dado su vida a Jesús? ¿No han permitido que Jesús sea el Señor de sus vidas? Si quiere, ahí, estando conmigo, yo quiero que usted, con convicción en su corazón, repita conmigo esta oración. No son las palabras, es lo que usted está permitiendo en su corazón, es su voluntad. Y vamos a decir lo siguiente: Jesús, yo reconozco que moriste en la cruz por mí. Y en esa cruz, yo he decidido también clavar toda mi vida pasada y todo el pecado que he cometido. Yo delante tuyo me arrepiento y te proclamo el Señor de mi vida. Yo te pido que, como dice en la Biblia, tú me envíes al Espíritu Santo para que habite en mí y para que forme tu carácter en mi vida. Amén. A través de esta oración eres una nueva persona y vas a empezar a crecer y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Los bendigo. Muchas gracias.